La modestia va bien a los grandes hombres y mujeres. Lo difícil es no ser nada y sin embargo ser modesto. En Nostalgia bajo la luna, Pilar Marchena, la soprano del cante flamenco. Pilar, ¿es persona de día o de noche? ¿Cómo eres? De día. Soy profesora de música aquí muy cerca en Ubrique. Y entonces pues mi trabajo lo desarrollo totalmente de día. Luego por las tardes me dedico a estudiar esto que tanto me gusta, que es el flamenco, preparar mis clases, en fin, que ya en cuanto llega una hora prudente, lo siento, pero hay que descansar. Qué bella voz le dio Dios, ¿verdad? Bueno, la verdad es que la voz y la voz cantada sobre todo es un don. Hay múltiples voces porque cada persona es distinta, pero cada una tiene su belleza particular. La soprano del cante flamenco es quizá el titular que puede aparecer en este disco que presentamos. Sí, ese nombre pues me lo dio mi marido. A mí en principio, Manuel, pues me parecía un poco rimbombante porque la soprano del cante flamenco, pero bien, analizándolo, pues ahora mismo en esta época pues soy la única soprano que se dedica a cantar flamenco y entonces pues, en fin, poquito a poco lo he ido aceptando. ¿Y al ser la única lo tiene fácil o tiene difícil en este mundo? Es muy difícil, Manuel, porque he tenido que abrir este camino completamente sola, sin tener referencias ninguna. Sí es cierto que ha habido antecedentes de personas en el siglo XIX sobre todo y alguna en el siglo XX que han sido sopranos o tiples y que pues han cantado algún palo flamenco, ¿no? En el siglo XIX he leído libros en el que vienen referencias, pero que sepamos, Manuel, o al menos yo no he tenido acceso ninguno a grabación sonora, posiblemente no exista. En el siglo XX, aunque nacida en el XIX, tenemos La Niña de la Alfalfa, sevillana, con carrera lírica y además con proyección internacional. Y ella sí sabemos que era la reina de la saeta, se dedicaba a cantar, que sepamos, la saeta únicamente. Entonces, a la hora de escuchar a esta señora, que por otra parte era una voz prodigiosa, yo me di cuenta, Manuel, que no era lo que yo quería para mi trabajo. Entonces, como te decía al principio, ha sido algo que me he tenido que labrar desde mi único punto de vista y mi entender. Pilar se llama Pilar Gallegos Aguilar, pero su nombre es Pilar Marchena, es natural de Marchena, Sevilla, y quizás ese nombre pues quería llevar en su apellido quería llevar el nombre de su pueblo, ¿verdad? Sí. A la hora de ponerme un nombre artístico, pues por supuesto barajé algunos que otros, pero después pensé que, como dice ahí en el disco, que no podía llevar otro con más orgullo que el de mi propio pueblo. ¿Qué dificultad tiene el acoplar el lírico al flamenco, el flamenco lírico? Eso es difícil, ¿verdad? Muy difícil, Manuel. A mí me ha costado mucho trabajo porque, claro, cuando hay un resultado, eso es producto de muchos meses de estudio antes, previos, y de pruebas que no te gustan y de búsqueda. Ten en cuenta que estamos hablando de dos campos totalmente distintos, el campo clásico y el campo flamenco. A la hora de interpretar el cante flamenco, a la hora de interpretar, completamente distinto al canto clásico. La expresión, no digamos la técnica, ¿no? Ya absolutamente distinta. Entonces era un reto muy fuerte. Ya te he explicado antes que yo no he tenido antecedentes para escuchar con los que he estado de acuerdo para seguir una línea, ¿no? Entonces ha sido a base de pruebas y de intentar, sobre todo, yo me marcaba algunos pilares básicos a respetar. Uno de ellos es que el palo flamenco estuviera tal y como lo cantaría cualquier cantador o cantadora. En eso lo tenía claro, yo no quería desvirtuar para nada. Y quería acercarme lo más posible, pero sin perder mis cualidades líricas en mi voz, por supuesto, que mucho trabajo y muchos años me costaron conseguirla, pero sí quería acercarme todo lo posible al sentir flamenco. A la expresión y eso mismo, ¿no? Al sentir, digo bien. Entonces, hasta que no estuve totalmente de acuerdo con que el producto que salía era lo que yo esperaba,
pues han sido muchos meses de trabajo. Vamos a recordar un poquito este pasado que a través del currículum que nuestra compañera daba lectura. Fue alumna de Maruja Troncoso Ortega. Sí. ¿Qué le enseñó Maruja? Todo. A Maruja Troncoso le tendré siempre un cariño muy grande, porque aparte de una magnífica profesora, es una persona de una talla humana enorme, y ella sabía dar a cada alumno lo necesario para superar los defectos vocales que tenía y conseguir, dentro de los límites siempre que tenemos las personas, pues la perfección, ¿no? Y conmigo, pues un cariño muy especial. Yo era una alumna, tengo que decirlo también, muy aplicada, porque yo hice mi carrera, Manuel, ya con mis 3 hijos. Fue una vocación tardía. Y claro, yo tenía ya la enorme responsabilidad de que yo no podía ir allí ni a perder el tiempo ni a hacerlo perder a nadie. Y entonces pues volcaba todas mis fuerzas en conseguir lo que mi profesora me decía. Y cuando conseguíamos dar ese pasito adelante en cuanto a técnica o interpretación, pues era una alegría inmensa. Entonces yo a ella siempre la recordaré con muchísimo cariño. Pilar obtiene el título de profesora superior de canto en la especialidad de oratorio y canción concierto, teniendo el premio de honor. ¿Cómo fue eso? Pues mira, Manuel, cuando los cantantes no entramos, bueno, los aspirantes a cantantes entramos en el conservatorio después de una prueba selectiva, pues según pasados unos años, según lo que tu voz da de sí, te especializas en una rama u otra. Entonces las características de mi voz eran iban más en la línea de el oratorio, que es el canto sagrado, y la canción de concierto. Y así me lo aconsejó mi profesora y así lo seguí. Y fueron 8 años de carrera, entonces el plan antiguo eran 8 años. Y al final, pues aquellos alumnos que obteníamos sobresaliente al final de la carrera, podíamos optar a premio. Una vez que obtuve esa nota, pues quise prepararme y quise por lo menos probar, y tuve la suerte de que lo pude obtener. Ha ofrecido recitales de ópera, romanza de zarzuela, canción española y extranjera y canto sagrado en muchos lugares, ¿verdad, Pilar? Sí. Una vez que ya tengo una técnica que me permite dar con dignidad conciertos, pues lo que tenemos que hacer los cantantes es ya irnos enfrentando al público, a irnos quitando ese miedo, ¿no?, que se tiene a cantar en directo y ante un público. Y entonces, pues efectivamente, todo lo que puedo abarcar, aquellos lugares donde tienen confianza, me ofrecen su confianza para que cante, empiezo a dar esos recitales como bien dices, romanzas de zarzuela, arias de ópera, canto sagrado, que es mi especialidad, o canción de concierto española o extranjera. Eso lo estuve haciendo pues desde aproximadamente el 6º o 7º año de carrera. También es miembro del grupo de música antigua Cifra Nueva y ha participado en circuitos andaluces de música. Sí, este es un grupo de Sevilla que teníamos vocal e instrumental, que hacíamos música antigua de los siglos, pues de música antigua y renacentista. Entonces teníamos un proyecto muy bonito de polifonía del siglo de oro, y logramos entrar en el circuito, que se aprobara el proyecto, y la verdad es que nos estuvimos paseando por algunos sitios de Andalucía, tuvimos ese gusto. También podemos destacar una actuación en el puerto de Santa María en el homenaje del nacimiento de Alberti. ¿Qué recuerdo tiene de eso, Pilar? Muy bonito, fue en la prisión. Me acompañó Salvador Daza, que es un profesor mío del conservatorio de piano, acompañamiento al canto en este caso, ¿no? Antes, pues el canto clásico, es más correcto decir canto. Y entonces fue él el que me aconsejó que se iba a celebrar allí, en el puerto de Santa María, un homenaje a este gran poeta, y que sí quería participar. Y entonces, pues claro, yo no podía decir que no. Estuvimos preparando un repertorio, sobre todo de letras suyas, del gran poeta, y se dio hace ya algún que otro año, pero por supuesto un recuerdo maravilloso. ¿Y también el primer festival de órgano Villa de Salobreña? Sí, eso fue en unas vacaciones
que estábamos en la zona de Granada y nos surgió también la idea de participar con un concierto en Salobreña, junto a otro amigo mío es pianista y organista. Y entonces pues dijimos que sí, claro que sí, que lo íbamos a hacer y así fue. Pilar, ha impartido concierto didáctico en Instituto de Educación Secundaria en la especialidad de música, ¿no? Sí, la enseñanza siempre me ha gustado, Manuel. Era una vía también que tenía abierta. Por eso cuando terminé mi carrera fue mi marido también el que siempre está ahí y aportando ideas y bueno, y él fue también el que me dice, ¿por qué no te preparas las oposiciones? Y dado ese amor que yo tenía, como te digo, a la enseñanza, pues decidí pasar por ese duro trance y la verdad es que estoy muy contenta con mi labor docente. Creo que la música es muy importante que llegue a los chicos desde pequeñitos, ¿no? Incluso más de lo que hoy está en los planes de estudio. Les hace mucho bien. Manolo Paradas también le compone letras para su repertorio. Manolo Paradas es un gran artista y una gran persona. Bueno, también. Yo qué te voy a decir, Manuel, no tengo más que palabras de agradecimiento. Como tú dices, una bellísima persona y además importantísima para mí, para mis comienzos flamencos, porque él me escuchó en uno de mis conciertos líricos y yo le comunico la idea que tengo una vez que nos encontramos ya en casa. Esta idea que me surge de intentar unir el mundo flamenco con el mundo clásico, y él es otro de las personas entusiastas que me animan y me dice, yo te voy a ayudar en lo que tú quieras, te muestro el mundo de los palos, te ayudo un poquito si quieres a la hora de elegirte cuáles son los que mejor te irían. Y bueno, este camino lo empecé gracias a él. Entonces, él, una vez que veía que iba respondiéndole como alumna, pues efectivamente algunos de los cantes que tengo en mi disco, como son por ejemplo las Soleares, que me las hizo él, o la Granaína, también me hizo él la letra, e incluso canto algunos palos suyos que son suyos de su invención, como las Alegrías. Para mí es una figura importantísima en mi vida artística, claro que sí. Pilar, ¿y estudia a los grandes del flamenco? No podía ser de otra manera, Manuel. A la hora de hacer un trabajo serio, yo me voy a los más grandes, ¿no? A las figuras más grandes que ha dado la historia del cante. Me enamora la voz de la Niña de la Puebla, me enamora la voz de Pepe Marchena, de Manuel Vallejo, de la Niña de los Peines, de Antonio Chacón, el Cojo de Málaga. Hay un plantel de artistas con unas cualidades vocales tan grandes de las que yo me quedo pues impresionada, porque claro, yo las cualidades de mi voz las he conseguido gracias a muchos años de estudio y de técnica, pero estos señores eran cualidades innatas suyas, naturales, sin estudios ninguno, y qué belleza de voces y qué alma ponían ahí en esos cantes, ¿no? Entonces yo la verdad es que me he quedado totalmente prendada de estos grandes señores del cante flamenco. Pilar, Marchena para ti será todo, como para mí es Arcos de la Frontera, ¿o no? Arcos de la Frontera es un pueblo precioso, veníamos diciéndolo, Manuel, ya son 2 o 3 veces las que venimos aquí y bueno, la verdad es que es una maravilla. Lo que tenemos pendiente es poder venir con más tiempo y visitarlo en condiciones, porque claro, sin duda se lo merece. Seguro que tendré que hacer una visita a la señora alcaldesa, que es una mujer con mucha cultura y me imagino yo que querrá conocerte. Pues mira, encantada, Manuel. Y a ver si ese teatro, el Teatro Olivares Vea, que ahora mismo está en obras, pero se va a preparar todo, o a ver si la inauguración, un día un conciertito, una cosita, yo creo que podría quedar muy bien. Yo, ¿qué te voy a decir? Encantada, Manuel, sería precioso. Pilar, hay un día muy especial para ti, que es el día 30 de octubre, año 2006, con la guitarra de Niño Elías y la poesía de Jesús Solano, en un recital flamenco titulado Un mismo sentir, distinto expresar. El éxito la hace actuar en distintos lugares, pero ese día fue muy especial, ¿verdad? Muy, muy especial, porque era el día de mi debut. Exacto. Flamenco. Mira, Manuel, te he estado hablando de la laboriosidad que me supuso encontrar un camino creíble, un cante creíble, uniendo estos dos mundos. Bien, pero enfrentarte ya a un público, mostrarte ahí
sin tapujos ninguno y a los críticos flamencos y a todos, pues eran palabras mayores. Pero estoy también acompañada, fue un día en el que canté tan a gusto porque, no sé, es lo que tú dices, fue un día especial. Me acompañaron muchos de mis paisanos. Aquel día de Marchena fueron a visitar, a verme, ¿no?, a actuar. Estuve junto con la guitarra maravillosa de Niño Elías, que es Manuel, otro de mis maestros. Este señor, también de una talla humana muy grande y un grandísimo conocedor de los cantes y los toques flamencos, es otra de mis grandes guías en mis estudios. Y un magnífico profesor acompañante de guitarra. Y después contaba también con la presencia de mi paisano Jesús Solano, que con sus poemas predisponía al público, ¿no?, y iba comentando de esa manera suya tan bonita poéticamente los palos que yo iba a interpretar. Sí que fue, a pesar del pellizco que siempre se tiene, ¿no?, de que voy a gustar o no voy a gustar, sí que fue una noche memorable. Antes te preguntaba, Pilar, por tu pueblo, te dije, bueno, yo del mío, Arcos, demasiado, ¿no? Bueno, para ti, Marchena, ¿no? Sí, Marchena, pues, un pueblo maravilloso. Es un pueblo pequeñito, unos 20.000 habitantes tendremos, se vive muy tranquilo. Es un pueblo que tiene mucha carga histórica, perteneció al Ducado de Arcos, y tenemos, pues, un casco antiguo precioso con unas casas palacios dignas de ver. Restos de murallas de la época almohade y museos. Yo invito a todos los radioyentes que les gusta moverse, ¿no?, y hacer turismo, que no dejen la oportunidad de visitar Marchena, porque les va a gustar. Les va a gustar su gente, que son sencillas, el que es un pueblo muy tranquilo y que hay muchas cosas por ver. Que por la mañana pues desayunen en algún lugar y coman esos molletes típicos de allí, sí, del año 1800. Sí, como todo, eso es, como todos los pueblos tiene su gastronomía propia, sí, y los famosísimos molletes y tortas de manteca, no pueden dejar de, si van, no pueden dejar de probarlo. Claro. En cuanto a actuaciones, vemos en su currículo Paterna de Rivera en Cádiz, estuvo en La Petenera, creo que fue un año. Sí. También la Peña de Camarón en San Fernando. Ajá. Y bueno, y una etcétera grande. ¿Qué recuerdo hay de esas actuaciones, Pilar? Pues algunas me han ido mejor que otras, porque los nervios son muy traicioneros, Manuel, eso lo saben todas las personas que se enfrentan con público, pero en todas la misma ilusión y las ganas de perfeccionarme cada día más, de luchar por hacerlo lo mejor posible cada vez, todas muy positivas. Ha actuado con grandes figuras del flamenco, ¿verdad? Sí, eso ha sido pues otra prueba importante, porque los lugares que he tenido la suerte de cantar, pues en el mismo cartel iban cantaores de una talla grande ya en el flamenco, como los que tú acabas de mencionar. Y entonces pues tú te preguntas un poco, bueno, y ahora yo como canto detrás de estas personalidades, ¿no? Pero es tanta la ilusión que tienes por tu trabajo y las ganas de mostrarlo y de hacerlo lo mejor posible que al final dices, pues nada, adelante. Pilar, en diciembre de 2007 sale su primer disco, que es el que estamos presentando, Un mismo sentir, distinto expresar, que me imagino yo que el título viene por la presentación allí, en la primera presentación que hizo en Marchena, ¿no? El título viene, Manuel, a que yo este trabajo mío lo simplifico en esas palabras. El sentir es el mismo. Yo, como te decía, he intentado acercarme lo más posible a ese sentimiento flamenco, pero lógicamente la manera de expresar es distinta y se debe a la educación de mi voz, que está educada en el canto lírico. Entonces vi que esa frase venía a especificar muy bien la labor que estaba realizando y por eso quise recalcarlo no solamente en el espectáculo en vivo, sino que apareciera también en el disco. ¿Cómo surge la idea de grabar el disco, Pilar? Pues no sé, supongo que una vez que ya tenía bastantes palos estudiados y veía que estaban ya bien coordinados con la guitarra flamenca, pues se tiene la ilusión, ¿no?, de que eso quede ahí. Y contamos con la maravillosa ayuda del hijo de Manolo Paradas, que es Domi Serralbo, que fue nuestro productor musical,
confiamos completamente en su criterio, porque él nos decía, vosotros no os preocupéis, que verás como yo, que conozco tu voz y conozco tus cualidades, sé cómo voy a organizar esto y los instrumentos que te voy a poner para que te acompañe, etcétera. Y como te digo, pues confiamos en él completamente. La verdad es que lo grabamos en muy poquito tiempo y el resultado pues nos encantó. ¿Cómo va la promoción? ¿Cómo van las ventas? Parece ser que las ventas de discos últimamente muy difícil. Es muy difícil todo, sí, no sé. Es muy difícil. A ver si un día decimos que esto es fácil, ¿no? En verdad, es muy difícil. Y después con el problema del pirateo, ¿no? Pues todavía más. Nos hace mucho daño a los artistas. Pero, en fin, yo estoy muy contenta porque, aunque las ventas pues no son como de otros cantantes que son conocidos, pero como me tomo este trabajo, Manuel, como una labor de investigación que he realizado, pues no me importa ir poquito a poco ganando el terreno y dándolo a conocer. No pretendo para nada en un momento, porque eso sé que es imposible, que te conozca todo el mundo, ¿no? Tiene que ser poquito a poco, es lo que estábamos hablando siempre, mucho trabajo, mucho empeño y poco a poco, si de otra manera es muy difícil que sea. ¿Y en mente hay ya la preparación de algo nuevo o todavía es un poquitín secreto, ¿no? Vamos a los seguidores de la nostalgia bajo la luna. Pues a los seguidores de Nostalgia bajo la luna tengo que decirles que sí, que efectivamente estoy detrás de un nuevo disco. Espero, Dios mediante, tenerlo ya preparado, lo que son los cantes, hasta a final de año, porque, Manuel, cantar flamenco es muy difícil, aprender flamenco es muy difícil y a mí me lleva mi tiempo hasta que logro que esa música y ese sentir de ese cantador flamenco sea asimilado por mi ser y le dé mi impronta. Y la ilusión de este disco es que sea basado siguiendo la línea mía en grandes figuras del cante flamenco, ¿no? Voy a coger otras figuras que no había estudiado en este primero, como el Cojo de Málaga o Antonio Chacón o Rebollo, etcétera, o sea, pero siempre basándome en cantes que han hecho célebre grandes figuras del flamenco. Pilar, ¿el público comprende estos cantes y la calidad que tiene este trabajo o no lo comprende? Pues la verdad es que en los recitales en directo que he dado, la respuesta del público es muy buena. Yo comprendo, Manuel, que haya personas que no les llegue, no les guste, porque eso es lógico y normal y eso ocurre en todas las artes. No podemos pretender que nuestro trabajo guste a todo el mundo, porque cada persona siente de una manera y bueno, pues su opinión es igualmente para mí aceptable que el que opina que sí, pero los resultados de cara en los conciertos, como te digo, en directo, el público se ve entregado y se ve que le gusta, y eso para mí es un aliciente maravilloso para seguir adelante. Es una novedad mundial, flamenco lírico, por lo menos aparece en la portada del disco. Sí, porque hasta ahora, es lo que estábamos comentando antes, Manuel, hasta ahora no ha habido ninguna soprano de carrera que saque un disco de flamenco o que ofrezca un recital flamenco. Como te comentaba antes, había alguna pincelada, ¿no? Y lo que tenemos grabado son saetas, pero recitales en directo y discos de esa categoría, quiero decir, en cuanto a que te ofrecen una serie de palos flamencos, en ese caso hay 10 cantes, no existe, ese es el primero. Con el permiso de su marido, está muy bella en la portada del disco. Y cómo es la portada, mirar dónde se ha hecho, porque el disco está muy cuidado, ¿eh? Sí. Ya te he dicho que musicalmente Domi Serralvo es una persona fantástica, en que nos ha hecho un trabajo fabuloso. El disco, las fotos que ves son de Marchena. Esos arcos que ves pertenecen al Palacio Ducal, que es lo que nos queda del Palacio de los Duques. Estamos en el casco antiguo, el casco histórico, y la contraportada pues es el famosísimo Arco de la Rosa que tenemos allí. Conservamos mucha de esa muralla, y bueno, es lo que te decía, es un pueblo muy muy bello y hay que visitarlo. Pidieron colaboración a empresas y parece una empresa dedicada al mueble, colaboró con ustedes para sacar en ese caso sí, pero ha sido mucho, Manuel, los que han querido colaborar, y en este primer trabajo mío, y a todos, no tengo
pues más que palabras de agradecimiento. Mi padre también fue otro, por supuesto, de los colaboradores, Construcciones Evaristo, y entre todos hicieron posible que este sueño mío se llegara a buen puerto. Do-do-do.